El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Entonces vamos al libro de Deuteronomio. Y le doy gracias a Dios por esta palabra. Porque los primeros que aprendemos somos los que vamos a impartir la palabra. Amén. Y a mí esto trajo más conciencia. Y el Señor, no sé por qué me habla en el baño, es experto hablando en el baño. Deuteronomio 28:1 dice en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Acontecerá. Hago énfasis en eso. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿En qué momento se ve esta palabra? Dios se acordó del pueblo que estaba en esclavitud, que estaba en opresión allá en Egipto por muchos años. Y él escuchó el clamor de ese pueblo. Y me recuerda cuando un hombre estaba en Macedonia con los brazos así diciéndole a Dios: necesito que visites mi nación. Así tenemos que hacer nosotros. Visita a mi familia. Y Dios se acordó. Y cuando ellos clamaban, Dios por otro lado estaba preparando, levantando, edificando a un varón que se llama Moisés. Primero lo prepara, lo equipa, pero él se dispone. Porque Dios nos puede llamar. Pero esto requiere obediencia, sacrificio, disciplina. No es solamente obrar en el llamamiento. No es obrar solamente los dones. Hay que prepararse. Porque el Espíritu Santo trabaja con la palabra de Dios. Amén. Y Moisés acepta el llamamiento y él va a ese pueblo, a Egipto, y es usado y lo liberta. Lo saca de ese lugar y lo lleva y pasan el río Jordán. Estamos hablando de transición, de maldición a bendición. Pasan. Y ahora cuando están en el otro lado, el mismo Moisés anima a su pueblo a decirle: vamos a ir a una tierra prometida que se llama Canaán. La tierra prometida para nosotros representa un ciclo del cumplimiento de las promesas de Dios espiritualmente. Pero cuando yo acepto a Jesucristo y entro allá en su promesa, yo tengo que cumplir estos principios para que yo pueda ver el cumplimiento de esta palabra en mi vida. ¿Sí? Esto no llega solamente por aceptar a Jesús. Y cuando ya están en Moisés, les dice a ellos, les anima y les dice que era necesario que ellos aprendieran a escuchar la voz de Dios para obedecerla. Porque a veces escuchamos la voz de Dios como una rutina, como una tradición, y la gente se vuelve oidora. Los oidores nunca verán las promesas de Dios cumplidas.
así estés asistiendo a una iglesia. Entonces Moisés anima al pueblo y les dice que es necesario que una vez entren acá, ellos tienen que disponer todos sus sentidos cuando Dios sabe. Dios está hablando a través de mí hoy como un instrumento para traer un ciclo diferente a tu vida. Entonces dice la palabra de Dios: acontecerá. Y me puse a investigar qué significa acontecerá. ¡Guau! Y yo dije, Dios mío. Dice, te sobrevendrá, te perseguirá, te va a perseguir. Eso va a ocurrir, eso se va a producir en ti. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Solamente escuchar. Para obedecer. Pues te hago una pregunta. Esto va para todos. ¿Qué tanta palabra has escuchado y la has desechado porque no la has puesto en práctica? Tremendo. Una vez en la iglesia me fajé con un tema, mejor dicho. ¿Por qué soy delicada en los temas que preparo? Porque yo quiero hacer la voluntad de Dios y que cada enseñanza cumpla un propósito en la persona que lo recibe, pero el propósito es transformación, reedificación. Porque yo lo permití en mi vida. Pero esto se necesita disposición. Y cuando me le enseño acerca de la droga, del cigarrillo, y yo feliz, me basé en la ciencia, me basé en la Biblia, o sea, de alguna manera, yo quería llegar a la conciencia de esa persona. Esa persona le perseguía un espíritu de muerte, y me entero que después del servicio se va para la tienda a seguir fumando. Después, cuando él vino, el otro fin de semana, me lo cogí y le dije, hermano, no me traigas un diezmo. Así le dije. Porque con la misma manito que usted vaya a fumar y todo, con esa misma mano viene a traer diezmos. Esa es una burla. Porque ya usted tiene el conocimiento. Talento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros nos dispongamos. Queremos que por traer diezmo y ofrenda y vamos a ser bendecidos. Si no, ese es falso. Con Dios es todo o es nada. Entonces, para poder recibir herencias de bendición, se necesita esfuerzo. Amén. Esfuerzo. Valentía. Dios le dijo a Josué, quien continuó el plan que Dios comenzó en Moisés, él lo continuó en José. Y muchas veces le dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros entramos ahora en el reino de Dios, somos adoptados como hijos de Dios, vamos a tener oposición, vamos a tener dificultades, vamos a tener ataques, persecuciones, pero quiero decirte, todo eso hace parte de nuestra formación. En ese proceso, en esa prueba, Dios va a probar nuestra fe, Él va a probar nuestro compromiso y Él va a formar nuestro carácter. Hace un mes, Casito yo no puedo estar aquí por un fuerte ataque, pero gané 4 días. Le dije cuál es tu voluntad, porque en esa condición no me voy a parar en un púlpito a hablar lo que yo no vivo. No me voy a parar en un púlpito a enseñar principios que no vivo. Y Dios me dio la victoria.
4 días aislada de todo el mundo, metida exclusivamente con Dios. Y cuando llega a ese lugar, porque imaginé un hotel, la dueña de ese lugar, que son cristianos, lo primero que me dijo fue, y les aseguro que no era Dios el que estaba hablando: voy a ver de qué material estás hecha. Y después siguió haciéndome la expresión como si nunca hubiera hablado. Y cuando entré en esa habitación le dije: es que quien mora en mí eres tú. Y lo que tú me digas aquí, eso voy a hacer. No voy a meter a nadie en este asunto, porque solo tú me das la victoria. Y él en esos 4 días me dijo: no temas, no desmayes, sé fuerte y sé valiente. Dios tiene un propósito con todos nosotros, pero es necesario siempre incluir a Dios en todo lo que nosotros hacemos. De todas las pastoras, pregúntenle a ella si durante la organización y el grupo de alabanza, todas, no hemos tenido ataques, no hemos tenido persecuciones, luchas. Todas sin excepción. Pero Dios nos ha dado la victoria. Entonces vemos aquí que Dios dice que si nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, lo deseamos para obedecerla y honrarla, para guardarla. ¿Por qué guardarla? Les voy a decir. Porque muchas veces recibimos un mensaje hoy, pero como tú no estás viviendo ese proceso, lo desechas. Y cuando viene una situación, si tú guardas esa palabra, tú enseguida, el Dios va a recordar, el Espíritu Santo, esa palabra, y vas a actuar conforme a esa palabra. Amén. No voy a escucharla porque yo no estoy viviendo eso. ¿Para qué voy a escuchar la enseñanza de la pastora Elizabeth si yo no tengo a nadie entre en mi familia? Pues tú no sabes. Tú no lo sabes. Dios nos guarde. Pero en diferentes ciclos de la vida nos va a tocar vivir muchas cosas que no queremos, pero con la palabra las podemos enfrentar. Y vamos a mirar aquí, vuelvo a enfatizar: acontecerá que si oyeres atentamente, voy a estar, ¿qué es lo que Dios me va a decir hoy? No importa quién esté en el púlpito, la persona que Dios use en el púlpito, Dios la va a usar para guiarte. Amén. Pero es que si no es la pastora Carmen, si no es la pastora Diana, ¿para qué? Y entonces me pongo a estar distraída por ahí. Porque a mí me gusta la enseñanza de la pastora Diana. Este ha sido un banquete preparado por Dios. Amén. Dios le entregó las enseñanzas a mi pastora, a nuestra pastora, y él ha dirigido. Entonces vamos a mirar aquí. Quiero que estén atentos. ¿Cómo Dios me usa? Él me usa como un silenciador. En medio de la palabra, Él sana, liberta y alinea. Te vamos a estar atentos, no te dejes distraer. Entonces, la diapositiva allí, déjamela allí. ¿Cuáles son las señales de que yo realmente estoy recibiendo una herencia de bendición? ¿Sí? Porque muchas veces yo puedo estar consagrada, pero es que hay un problema. ¿Será que mis antepasados escucharon la voz de Dios para obedecerla, para cambiar sus vidas? ¿Será? En el tiempo de la gracia, cada quien paga por sus propios pecados, pero hay que aclarar: muchos venimos arrastrando las consecuencias de la desobediencia
de nuestros antepasados que no hicieron esto. Y aunque yo estaba en la iglesia, había muchas cosas que no entendía. Entonces vamos a mirar aquí. Quiero que cada uno de ustedes, no quiero que tomen la enseñanza, este para atrás, este adelante, este para mi primo, mi tío, no. Analízate tú. ¿Sí? Tú. Esto es para ti. Señales. Primera señal, Dios te exaltará. Así que ninguno en este lugar cometa el error de buscar promoción. Debes. Yo le dije al Señor, esa presentación me da ganas de quitarla. No quiero que se vea jactanciosa. No. Dios me libre de eso. Pero él me decía, no es eso, es que ellos tienen que ver que tú estás comprometida. Nunca quise ser contadora, pero por ahí me llevó el Señor. Y en eso me desempeño todavía hasta que Él lo diga. Primero una tecnología en copia auditoría. ¿Por qué tecnología? Porque mis padres se divorciaron y no tenían dinero para que yo estudiara. Voy a contar ese siento contar. Entonces empecé a estudiar secretariado, que eso era lo más bajito. Y después me empleé como secretaria, y como secretaria empecé a estudiar tecnología en coste auditoría. Y una vez siendo tecnóloga, o en el proceso, abrieron una vacante de auditora en una empresa, me empleé. Y con esa carrera empecé a costear contaduría pública en la parte secular. A eso me llamaba el Señor. Entonces aquí hay alguien que piensa que porque tus padres no tienen para pagarte una universidad, tú no puedes ser un profesional. Esa es una mentira. Dios me proveyó y en ese tiempo yo todavía no hacía parte de él. ¿Correcto? Es simplemente un testimonio. Bien, Dios te exaltará. Yo veo a veces personas que compiten, quieren verse ellas. Oiga, ¿sabes quién tiene que verse? Dios en ti. Amén. Cuando dicen que Dios te exaltará, Él está diciendo, voy a mostrarme en ti. Voy a mostrar públicamente que tú dependes de mí, que tú estás en sujeción, que tú me escuchas, que tú me obedeces. Eso es diferente. Y cuando lo hacemos de esa manera, Dios nos promociona. Nunca me imaginé que en un primer congreso mi pastora me iba a colocar, porque ella tiene, cierto, mi pastora tiene pastora, mira, la niña soy yo, ¿cierto? La menorcita soy yo. Y me sentí honrada y me dio susto. Yo dije, qué responsabilidad enseñar con mi pastora enfrente. Pastora, en lo que me equivoque, tiene duro, porque yo quiero aprender, ¿cierto? Y algo importante, dice, Dios te exaltará cuando tú desarrollas sujeción, Él te exalta. Pero no esperes que si no te sujetas a tus pastores, me voy de aquí, porque aquí no me valoran. No, si ella no te promueve es porque todavía tienes cosas que lidiar. Entonces te vas para otra iglesia buscando exaltación. Dios a su tiempo te exalta. Pero Él primero tiene que ver en ti su imagen, humildad, rendición, sujeción. Hasta que no lo tengas, Él no te va a exaltar. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca te va a dar algo que te vaya a dañar. Yo estaba ahí arriba con los dedos y me dice la pastora Carmen, gloria a Dios.
Porque cuando tú no tienes temor para subirte en un púlpito, quiere decir que eres tú la que te vas a mostrar. Dios me libre de eso. Solo quiero mostrarle a Él. Solo quiero enseñarte que sí se puede. El gran yo soy significa aquel que hará que su propósito sea una realidad en ti, en tu familia, en tus hijos, en tu esposo, en tus generaciones. Pero ¿no es? Segunda señal de que estamos recibiendo herencia de bendición. Y estamos hablando no solamente de nosotros. Vamos a incluir la familia. Porque es que Dios es un Dios de familia. ¿Sí? Y familia incluye la familia espiritual, natural. Y la segunda bendición, la segunda señal es salud. Salud mental. Y yo no sabía yo sabía los temas, pero no sabía cómo lo iban a desarrollar. Y yo cuando he estado atenta a cada mensaje, yo dije, tremendo Dios. He comprendido aún más este mensaje. Y Dios promete darnos salud mental. Porque cuando nosotros venimos del mundo, ¿de dónde me sacó Dios? No tomaba, no fumaba, pero me gustaba la rumba, adicta a la rumba. Este pequeño, todos los fines de semana se trató de tema. Y un día me dijo, y tú no tienes otra diversión que siempre estar metida en discoteca. ¿Cierto? Él no me dejaba mentir, yo lo miento. Y él le dije, ¿y qué sugiere? No, ver televisión, una cena. Ay, no, eso está aburrido, eso es la adrenalina. Y era peor porque yo no tomaba. Era peor. A mí me decían trompito, pero Dios me cambió el nombre. Tremendo. Entonces mira de que cuando nosotros llegamos a Cristo, yo vengo a Cristo del mundo, de ese sistema, donde andaba de rumba a rumba, en toda la rumba yo estaba metida. Había un concepto de ingresante comercial y ya, lo primero que compraba cuando me pagaban era la boleta de gran compa y no sé qué, ¿entiendes? Sí. Tremendo. Entonces cuando llego a Cristo ahora, yo tengo que desaprender todas esas cosas que hacía y comenzar a renovar mi mente con una nueva cultura que me la enseña la palabra de Dios. Amén. Porque yo pensaba que eso era bueno, pero eso no me traía cosas buenas. Terminé en una estafa de 30 millones de pesos. Que después de ser tripleado, donde a mí me prestaban sin fiador, terminé, Dios mío, solo Dios me hizo libre de eso. ¿Por qué? Porque yo no escuchaba la voz de Dios. Mi familia, por parte de madre cristiana, me gustaba y yo le decía, no, usted, para que esté aburrida me meto en un tema. ¿Sí? Le decía la ovejita negra. Yo no quería, no, yo decía, me vas a quitar la rumba. No. Y cuando estuve aburrida llegué, la estafa, ¿quién no llega así? Pero hoy en día, yo le doy la gloria a Dios. Amén. Porque eso me hizo despertar. Entonces dice que Dios nos da salud espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque mi espíritu no estaba gobernado por Dios. Cuando tú no eres gobernado por Dios, espiritualmente vas a recibir mucha contaminación, va a afectar tu mente, tus emociones, tu cuerpo, todas las áreas de tu vida. Entonces mira, la palabra de Dios, dice la Biblia, es sanidad para tu cuerpo. Entonces es necesario escuchar la palabra de Dios, memorizarla para que Él te comience a dar salud mental. ¿Cuántas memorizan la palabra de Dios? Y tuvo un caso de una ovejita. Ya un señor le estaba dando bloqueos.
la mente blanca. Lo mandaron a psicólogo, después lo mandaron a psiquiatría y después medicamentos le dieron. Memorice la palabra y de yo veré, usted verá cómo Dios le va a sanar. Y así fue. Entonces, Dios nos promete que sucederá, que se va a producir una sanidad espiritual, una sanidad mental, emocional y física. ¿Correcto? Amén. Pero también habla de productividad. La productividad es que nosotros Dios va a hacer que todas las áreas de nuestra vida sean fructíferas. ¿En qué área no eres fructífero? En esa área donde tienes oposición, vamos a mirar qué principio tú no estás obedeciendo. Cuando comiences a obedecer ese principio, entonces sucederá y te sobrevendrá la bendición que tú esperas. También dice prosperidad material. La Biblia dice que todo lo que tú emprendas te irá bien. Y que no vas a tener solamente lo poquito, sino más que suficiente para hacer de bendición a otras personas. Para que tú no seas el que estés, préstame aquí, préstame allá, sino tú eres el que prestes a otros. Tú eres el que bendigas a otros. Pero solo Dios sabe en qué nivel de prosperidad Él te va a llevar. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que Dios no los puede prosperar financieramente, porque si los prospera, se olvidan de Él. Entonces no tienen lo suficiente. ¿Correcto? Esto es importante, porque a veces se nos mete que si no estoy prosperando, entonces en esta iglesia no fluye Dios. No es así. Solo Dios da el poder de prosperar financieramente. También habla de victoria. Una señal de que tú estás en victoria, porque cuando vengan los ataques, cuando vengan los levantamientos, las persecuciones, el Señor irá delante de ti como un poderoso gigante y Él te dará la victoria. ¿Lo crees? Amén. Y que me lo digan a mí. Estoy haciendo un magíster en esa área, pero yo veo la victoria del Señor. Yo la veo y la seguiré viendo, porque yo sé quién me ha llamado, yo sé a quién me pertenezco. También favor de Dios. Favor de Dios es una gracia de Dios sobre mi vida. ¿Y qué es ese favor? Voy a poner un ejemplo. De pronto la aspiración a un cargo, pero resulta que todos los que están aspirando tienen un mejor nivel que yo, y según el estándar que ellos tienen, yo no califico, pero Dios coloca a favor. ¿Quién me da ese puesto? Ese favor. Dios te llevará a posiciones donde otros no van, solo porque Dios es quien te da ese favor y gracia. Para prosperar se necesita el favor y la gracia del Señor. Ahora veamos otro aspecto. Deuteronomio 28:15. Dios mío, ¿estamos aprendiendo? Entonces es necesario que nosotros a partir de hoy salgamos el nuevo nivel de enseñanza y aprendizaje del conocimiento de Dios. Toda persona que se sienta a diario a leer la Biblia para aprender acerca de Dios, Él te va a decir. Pero hay gente que aprende más otras cosas que de Dios. Deuteronomio 28:15 dice: pero, tremendo, acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dios, esto es fuerte. La palabra bendición está en la Biblia 410 veces.
Y la palabra maldición está alrededor de 230 veces. O sea, Dios está más interesado en bendecirnos. Entonces vemos de que la actitud de rechazar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, y escoger darle la espalda, escoger estar en rebelión, en desobediencia, dice que de seguro le va a sobrevenir a esa persona un listado de males que le van a producir mucho sufrimiento. Esa no es la voluntad de Dios. Cuando nosotros vamos a un lugar, a una empresa, somos contadores públicos. Y en la empresa hay un manual, unas reglas. Las personas que no cumplen esas reglas, ¿qué le va a pasar? Tocan despedidas. Lo mismo pasa con Dios. El reino de Dios es una cultura. El reino de Dios tiene sus principios, se mueve por principios, tiene sus reglas. Y cuando nosotros traspasamos esas reglas, ¿qué va a pasar? La persona entra voluntariamente en un ciclo de destrucción. Ella lo hizo. Correcto. Entonces hay un problema que muchos de nuestros antepasados han rechazado y más bien aceptaron el conocimiento oculto y se entregaron a eso. Entonces nosotros venimos llevando como las consecuencias de su desobediencia y no entendemos por qué pasa lo uno, lo otro, no entendemos. Porque es necesario hacer un rompimiento en esta área. ¿Cuántas veces yo rechacé el mensaje de Dios? Y sufrí una de estas consecuencias. Y le doy la gloria a Dios, que Él me libertó y me restauró y me rescató. O sea, yo estoy más que agradecida con Dios. Y anhelo que esta palabra cumpla el propósito para la cual ha sido enviada a tu vida. Entonces vemos aquí que rechazar la voz de Dios para entrar en desobediencia, esto traerá muchas cosas. Y una de las consecuencias, vamos a mirar las señales, ¿sí? Si hay alguna de estas señales en tu vida o en tu familia, ya sabes que está pegando. Una herencia que ahoga el futuro. Pero Dios hoy va a cortar todo eso. Amén. Primero, mala salud. Problemas espirituales, mentales, emocionales. Hay familias que sufren de Alzheimer, el papá, el abuelo, y vemos que dentro de una misma grupo de familias sufren de Alzheimer, sufren de locura, de demencia, opresión, confusión, depresión. Depresión es las emociones en el piso. Tremendo. Vamos a que sea Dios sanando, libertad. Y he visto familias donde la mamá es depresiva, los hijos son depresivos. Pero Dios mío, no se dan cuenta que eso es algo que se está repitiendo. Es un patrón. Y a veces juzgamos, no juzguemos, porque nosotros no sabemos las luchas con lo que trae esa persona y por eso están en esa condición. Tenemos que enseñarle lo que se mueve detrás de eso y ayudarlas a salir. Este congreso es una cita con Dios. Hemos sido el puente para que ustedes pasen al otro lado. Pero también otras señales oprobio. Y veo de que pasan cosas en nuestra vida o en la familia, donde todo el mundo se entera de cosas vergonzosas. Humillación. Resulta que Dios nos exalta, pero a causa de la desobediencia, el pecado siempre dará fruto.
Tremendo, o sea. También mala salud física. Dios mío. ¿Cómo se manifiesta? Enfermedades repetitivas. La pastora Elizabeth decía cáncer, diabetes, enfermedades incurables. Tremendo, ¿cierto? Dice tumores, ceguera, comezón. Hay personas que tienen un comezón. La llevan donde el médico y no encuentran la causa. Esa persona está en maldición porque está en desobediencia. ¿Quién lleva este tema? ¿Cierto? Anote. Porque esta enseñanza, si la recibes, vas a ayudar a otras personas también. Improductividad es esterilidad, o sea, incapacidad para poder tener hijos. ¿Tremendo? Y vemos que el hombre no puede tener hijos, la mujer no puede tener hijos, después los hijos tampoco pueden tener hijos, y si quedan embarazados, se mueren en el vientre o cuando nacen. Pero no cumplen el ciclo de vida estipulado por Dios. Es más, esto es tan tremendo, Padre, gracias. Yo te dije que amaras tú. El problema es que no solamente la persona, aún los animales. Vemos que los animales incluso no pueden parir y si paren se les mueren. Es tremendo. Yo lo he visto. También desintegración del matrimonio, distanciamiento familiar. Y vemos que familias, aún pastores, aquí no se escapa nadie, problemas con hijos rebeldes. Pero si yo lo enseñé, pero si ellos no han visto malos ejemplos, pero ellos tienen la tendencia a ser rebeldes porque hay una maldición operando, una herencia que ahoga, que los retrasa, tienen problemas. Entonces a veces, por ahí vi una noticia de una niña que entró en desobediencia y le cortaron todo el chapó horrible lo que hicieron. Lo hicieron en público. O sea, más allá, o sea, peor todavía. Adicciones a las drogas, al alcohol, juegos de azar, al sexo, a la música rock, hijos con tendencia al ocultismo. ¿Pero de dónde? Si en casa ellos nunca lo vieron, pero tú no sabes tus antepasados qué hicieron. Ellos vienen arrastrando esas consecuencias y tienen esa tendencia, esa inclinación. Estamos aprendiendo, ¿cierto? Otra señal es continua insuficiencia económica. Y la persona tiene, o sea, no es que hay momentos en que de pronto vamos a experimentar un proceso de que no fluye, pero es solamente un proceso, aclaro. Pero el problema es cuando es continuo. Es continuo, o sea, hay hambre, sed, desnudez, necesidad de todas las cosas, pobreza absoluta. Es tremendo. Todo el tiempo. También propenso continuamente a accidentes sin explicación. Hay algunos que en sus familias tienen sucesos de accidentes sin explicación. Voy a explicar. Fracturarse el tobillo al bajar de alto. Pero escúchame, es algo que es continuo, no quiere decir que si ahora uno se tropieza ya, no. Es algo que se repite. Una pastora me llama y me dice: ay, pastora, mi mamá está en el hospital, se cayó y se fracturó la cadera. Y le dije: oye, pero yo veo que te hace 2 años.
Tú me llamas para esta vez y me dice lo mismo. Ella no había caído en cuenta. Esa es una maldición generacional. Porque no es normal que siempre lo mismo. Sigamos aprendiendo. Romperse un diente. Resulta que, ¿cuál es la fruta más suave? La papaya. Y tremendo. De manera continua. Cada vez se de unas escaleras y salir rodando y terminar con múltiples lesiones. Es fuerte. La pastora Wendy, cuando estaba embarazada, tenía como 4 meses. Y ella dice que inexplicablemente se cayó de casi la mitad de la escalera. Y ella daba gritos y nadie la escuchaba. Yo le doy la gloria a Dios porque Dios la proveyó. No le pasó nada. Estaba embarazada desde el pie. Y entendí que había matado. Pastora Teresa, vamos a comprender algunas cosas hoy. Atragantarse con una espina de pecado. Hay personas que están consagradas a Dios y de pronto se están comiendo un pescado u otro elemento y se atragantan y mueren. ¿Cómo va a ser posible? Hay algo, una maldición. Tremendo. A mí esto me impactó. Infecciones extrañas. Aquí está la doctora Elizabeth. ¿No se explica? No se explica. Dice también que la persona va y de pronto una piedra le salió de alguna parte, ¡pam!, le golpeó la cara, se limpió y eso fue. Y no se explica. Es algo que es repetitivo, ¿sí? También, y nosotros vivimos esto. Las personas lo van a operar y resulta que hubo un error de cirujano y la persona falleció. Tuvimos un caso, ¿sí? Se llama, otra cosa, es que la operan y en vez de quedar bien, quedan en invalidez permanente, o sea, quedan peor. Y tuvimos el caso con una bebé en la iglesia y ella la tenía que someter a una operación. No era complicado. Y Dios levanta al pastor de Kenis a las 6 de la mañana, le pone una visión y le dice: salió peor de cómo entró. Y después le mostró la visión de un ataúd. Y al ratito nos llamaron que la niña había fallecido. Eso fue fuerte. Devastador. Y esto, a veces yo como pastora decía, no entiendo. No entiendo. Si sus padres están consagrados. Hoy lo entendí. Gloria a Dios, ella está en la presencia del Señor. Pero no es la voluntad de Dios que eso siga sucediendo. Entonces tenemos que ser prudentes para que eso no se vuelva a repetir. También muertes prematuras. Y vemos que en la familia hay prematuras que no son naturales, son forzadas. Suicidios, ciclos de sucesos inexplicables que siguen a una familia, a una nación hasta que lo destruyen. Pero una señal de esto es que alguien en la familia lo presiente y enseguida sucede. Tremendo. Es que cuando Dios te coloca algo, Él te lo coloca para que ores y no suceda. Es tremendo, ¿eh? Vamos ahora a Oseas,
4:6. Por favor, estoy grabando, pero Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas significa salvación, el profeta de restauración. ¿Y qué pasaba en este tiempo? Israel, el pueblo de Dios, era muy próspero externamente, pero internamente eran pobres. Ellos decidieron no escuchar la voz. Quiero que estés atento, no te me distraigas, porque esta palabra es para todos nosotros. Esta palabra no es para la gente del mundo que no conoce a Dios. Y esta palabra el Señor me la dio, me han oído en el baño. Y esto a mí me sorprendió. Le dio temor santo. Y dice que se le ordena al pueblo que aprenda a escuchar la voz de Dios impartida por los sacerdotes, por los pastores. Pero el pueblo no quiso escucharlos, le dieron la espalda, se le levantaron en rebelión, en disensión. ¡Wow! Esto es delicado. Y escogieron desenfrenarse. ¿Cuántas personas hemos escuchado que están hasta el liderazgo y de pronto se desenfrenan y se van para el mundo? Ellos escogieron desenfrenarse, ellos no quisieron escuchar a sus pastores. Algunas personas han ido a la iglesia, los llamamos y no quieren. Pastora, no me llame más. Y saben que yo no puedo ser más buena que Dios. Yo tengo que respetar su decisión, pero no dejo de orar por ellos. No quisieron escuchar la voz, se levantaron, escogieron romper las reglas. Tremendo. Ellos escogieron eso. Ellos quisieron vivir sin reglas. Ellos quisieron vivir sin ningún tipo de restricciones. Déjame vivir mi vida. Tremendo. Quiero gozar mi vida. Es mi vida. Qué tremendo. ¿Saben qué sucede? El camino a la destrucción le va a sobrevenir a través de muchas formas: homicidios, hurto, adulterio, idolatría, codicia. Y estamos viendo eso en todas las noticias. A mí me dicen, pastora, ¿viste esta noticia? No, yo no me quiero cargar con eso. Las consecuencias del pecado, no, hombre. Mejor prefiero, en vez de leer eso, prefiero leer la Biblia, otra cosa. No voy a estar viendo cosas que el mismo diablo está promoviendo. Por eso yo no veo películas seculares, porque no quiero recibir esa impartición. Hay gente que rechaza recibir un mensaje, pero lo invitan al cine y ahí está. Eso sí tiene tiempo. Brincan, se botan y no se duermen. Y salen hablando de la película, pero nunca los veo anunciando el mensaje de Dios. Jehová ama. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces hay un problema. Nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a cada día ir creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué tanto lees tú la Biblia? Tenemos 24 horas y el 10% son 2 horas con 40 minutos. ¿Será que puedes dedicarle a Dios 2 horas 40 minutos para aprender de Él y agregar sus principios en ti, agregar sus valores en ti? Pero sí puedes estar 3 horas, mediodía, metida en las redes sociales, recibiendo contaminación. Después no quieres ir a la iglesia, no quieres orar, no quieres formar parte del discipulado.
Después no quieres adorar porque ya te contaminaste. Habla Jehová. Yo he dicho, yo no voy a ser destruida porque me faltó conocimiento. Y yo oro a Dios para que ninguno de ustedes sea destruido porque no quisieron el conocimiento. Las novelas están pactadas. Guadalupe, por ahí idolatría. Te bloquea el discernimiento y es tremendo. Puedes estar enfrente de un brujo y ni siquiera percibes lo que ella tiene. Ay, comete esto, mi amor. Son lisonjeros. Y te lo comes. Tremendo. Ay, Dios mío. Adelante. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. La siguiente. Miren lo que dice Éxodo 20:3-5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Este es uno de los pecados que más se practica. Reconocer y comprometerse con dioses falsos. Y para remate servirle. Y aquí Dios me dio una revelación. Cuando yo reconozco a Dios Todopoderoso, yo sé lo que Él está haciendo en mi vida. Yo lo único que tengo es gratitud. Y ahora yo le voy a servir a Él. Yo estoy comprometida. Cuando tú estás agradecida, tú solo quieres servir, servir, servir. Amén. Amén. Así que en la verdad de las naciones le he enseñado que cada vez que haya una oportunidad de servir, no tengan que esperar a cuando las convoque. Sean las primeras en decir: aquí estoy. Reciban la bendición. Porque cuando tú le sirves a Dios, tú le estás reconociendo y tú le estás diciendo que tú estás comprometida. Y eso traerá grandes bendiciones, no solamente a tu vida, sino a tu familia y a tus generaciones. Aleluya. Por eso, si en el mundo yo me bañaba en todos los ritos, hoy en el reino de Dios, yo estoy en todos los eventos. Yo apoyo todos los eventos. En esta iglesia he estado muchas veces apoyando los eventos también. Y no solamente vengo yo, invito a personas y les llevo la moneda. Porque cada evento a mí me bendice. Y a mi familia y a ella. Yo quiero ser un puente de bendición a las demás personas. Les doy un consejo a todos ustedes. Comprométanse y sirvan. Es que cuando tú piensas que tú le sirvas a tu pastor, perdiste la bendición, porque tú le sirves a Dios. Amén. Es a Dios. Y pastora me decía: pastora, yo estaba encargada de una parte, pero yo estaba enfrente de muchas. Y no es porque quiero buscar, no. Es que este evento es para Dios. Y es Él que tiene que ser glorificado. No es que es todos. Y he orado por todas, para que todas sirvamos con amor. Que el Señor vea que ustedes, cuando vean a cada servidora, vean ese fervor por servirle. Porque es a Él que le estamos sirviendo. Jesús, ¿a qué vino Jesús a la tierra? ¿A qué ha venido toda la tierra? A servir. Ay, pero queremos servir cuando Jesucristo venga por segunda vez y no lo hiciste en la tierra. Así que no te evitas porque lo haces. El emperador es aquí. Amén, amén. Correcto. Qué enseñanza tan bonita, ¿cierto? Entonces, vemos aquí
Quiero que me pase una diapositiva. La siguiente, por favor. Otra cosita. No respetar a los padres. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedecer es cuidado. Obedecer es respeto. Y honrarles en todo. Pero si ellos están pensionados, si yo estoy en necesidad y ellos están bien, este principio hará que tú tengas larga vida y que todo te vaya bien. Esta bendición, esta herencia la tienen tus padres, sean lo que sean, estén consagrados por Dios o no. Respete. ¿Cuántos hijos no respetan? Se le levantan, los deshonran. Y los padres hasta tienen que rogarle, mendigarle. No esperes a que tus padres te pidan. En tus quincenas, aparta un porcentaje y llévaselo. Y no le digas, este es para esto. No, deja que ellos se gasten como ellos quieran. Amén. Si entendemos estos principios, nos irá súper bien. Es que tengo que diezmar, tengo que ofrendar, pastora. ¿No importa? Nosotros vivimos de lo que le sembramos a Dios, no de lo que nos resta. Cuando la pastora dice, ay, todo eso en finanzas, claro, yo creo en esos principios. Así que aprendamos a obedecer esos principios y tus finanzas van a cambiar. Dice, la obediencia de un niño cristiano a sus padres debe ser inmediata, rápidos, completa y alegre. Hijo, el Señor nunca les pidió que fueran niños perfectos, les pidió que siguieran el ejemplo de Cristo, nuestro Salvador. Y él, cuando murió José, él desarrolló ahora la responsabilidad de sacerdote del hogar. Y aun cuando él murió, él es una persona que la cuidara, una persona que estaba lleno de amor y que no la iba a maltratar. Qué tremendo, Señor. Si alguno deshonra a sus padres, hoy pídele perdón a Dios y a tus padres y entra en el ciclo de la bendición. Esto no es que, pastora, únjame. No. Hay cosas que no necesitan la exposición de mano. Solo necesitas obediencia. Obediencia. Amén, amén. Dice Deuteronomio 27:21, maldito todo el que tenga relaciones sexuales con un animal, y todo el pueblo respondió amén. En Cartagena hay una cultura, y es que llevan a los niños a tener relaciones ¿con la qué? Con María Caquito. Con María Caquito, las yeguas. Y que para que se desarrolle, eso trae maldición. A nivel de costa, por eso digo a nivel de toda la costa tienen esa mala costumbre, no lo permitan, porque hoy ya tenemos un conocimiento y por eso no seremos destruidos. ¿Sí? Bien, sigamos. Adelante. Miren que toda la desobediencia que estamos viendo nosotros en la sociedad actualmente, hurtos, homicidios, adulterios, codicia, asesinatos, o sea, si vemos todas las noticias, estamos viendo una sociedad que está manifestando la destrucción que dice Deuteronomio 28. ¿Cierto? Estamos viendo. Ay, ¿dónde estaba Dios cuando pasó eso? ¿Dónde estaba Dios? La gente está rechazando el mensaje. Adelante. Y vemos que en el área de asesinatos, la forma en que lo están cometiendo es terrible. Cada día es peor.
Y me puse a hacer un estudio, me acosté como a las 3 de la mañana, acerca de una familia muy reconocida en Estados Unidos. Y yo comencé a investigar todos los sucesos que dice la prensa y me puse a investigar en quiénes creían ellos y sus tendencias. Y vamos a analizar, hoy lo vamos a comprender con la palabra, la familia Kennedy. Es solamente un ejemplo, porque así como estas familias hay muchos más. Pero vamos a ver que esa promesa, esa no es una promesa, esa herencia de desobediencia, lo que están los versículos de destrucción. Dicen que en 1919 nace su primera hija llamada Rosemary Kennedy. Esta familia, toda esta familia idólatra, muy codiciosos, de mucha ambición, ¿sí? Buscaban reconocimiento, poder, platicar, ¿sí? Y su primera hija nace con un retraso mental. Como tenía poder adquisitivo, sus padres quisieron hacerle una lobotomía, que los segundos médicos dijeron que ella iba a quedar bien. Pero resulta que cuando se la practica, ella quedó en un estado de invalidez de por vida. Muere a los 80 años con una mentalidad de una niña de 2 años. En sus emociones tenía un ataque de ira, de violencia, de desempleo. Y aquí estamos viendo una de las manifestaciones de una herencia de maldiciones que ahogaron su futuro, ¿cierto? Esto representa humillación porque es público. Toda la prensa, estamos en Colombia. Desde 1919 hasta esta fecha todavía se habla. Porque todavía sigue un ciclo de sucesos que dice la prensa inexplicables. Tremendo, a mí esto me impactó, pero lo pude entender al Dios permitirme entender esa palabra. En 1960, jefe de la familia John F. Kennedy queda el presidente de Estados Unidos, y en 1963 es asesinado cuando él estaba haciendo un recorrido con su esposa y todo el pueblo. Es asesinado a tiros. Qué fuerte. Todo el mundo lo supo. 1900, eso fue en noviembre. 1968, creo que es un hermano, pero es parte de la misma familia, también aspira a ser candidato y llega a quedar y no disfruta mucho y también es asesinado a tiros. Es asesinado a tiros por un palestino porque esta persona apoyaba a Israel y por cuanto apoyaba a Israel lo mató. ¡Qué fuerte! Sigamos. 1944, Agnes Kennedy, ella se casa. Kennedy viene siendo la esposa de John F. Kennedy. ¿Sí? Ella se casa, pues, y dice de que enviudó 4 meses después. Hay gente que se casa y enseguida enviuda. Eso no es normal. Y he conocido vecinos míos que se van a casar con todo listo y el día antes le matan al esposo o se muere de un infarto. Eso no es normal. Eso no es normal. Bueno, sigamos. Ella enviuda. Después sigue Joseph, todos son de la familia Kennedy. Este hombre muere a los 29 años porque el avión estalló. Esta persona hacía parte de las Fuerzas Armadas y él iba en una misión, llevaba el avión cargado de explosivos y cuando iba a cumplir la misión el avión estalló sin sonido. Eso no es normal. Otra vez estamos hablando de Kennedy, segundo matrimonio. Ella se vuelve a casar
se va de viaje con su esposo, se van a Francia, el avión se estrella en mayo, otra vez en mayo. Hay muchos sucesos en mayo. Y ahora muere ella y su segundo esposo. Escúchame algo que a mí me impactó. Cuando uno se casa, uno es una sola carne con el esposo. Y cómo también el esposo, el cónyuge, también recibe de esas maldiciones. Esto a mí me impactó. La siguiente diapositiva. La siguiente. 1956, otro miembro de la familia Kennedy nace prematura en agosto y solo vivió unas cuantas. Ahí estamos viendo esterilidad. 1963 nace el segundo hermanito, ¿cierto? Pero nace prematuro y solo vivió 2 días. ¿Ustedes se imaginan una madre con ese problema? Es fuerte, dramático. Después, un miembro en 1969 muere en un accidente trágico en su automóvil. Y él iba con una de las empleadas y ella fue la que murió. Entonces, hay personas que arrastran muchas maldiciones y por estar nosotras ahí también uno recibe. ¿Es fuerte esto? Sigamos. Jackie Kennedy esta sí era la esposa de la anterior. Contrae segunda nupcia con un magnate, pero al cabo de un tiempo él le da una enfermedad incurable, y él muere. El esposo se llamaba Aristóteles II. Y vemos que el hijo de él muere en un accidente. O sea, ¿cómo las maldiciones comienzan a obligar a una familia? Él no era de los Kennedy, pero están allí. Y ahora su hijo murió en un accidente aéreo. O sea, y esto yo dije, Dios mío. ¿Saben qué? Es mejor obedecer a Dios. Porque obedecer a Dios nos protege. La Biblia dice que Dios, la fidelidad de Dios es nuestro escudo, es nuestra muralla protectora. Entonces, nuestra obediencia puede hacer que todo esto se corte de nuestra familia, de las personas que estamos alrededor. Y así vamos sucesivamente. Y esta mujer otra vez vuelve a enviudar porque el esposo sufre de miastenia, una enfermedad incurable. Después, seguimos en 1984 y David Anthony Kennedy, uno de los nietos de la generación, muere por sobredosis de cocaína. Miren cómo el pecado ha ido avanzando. Una serie de muertes prematuras, accidentes, es horrible. Esa no es la voluntad de Dios. La desobediencia trae un alto costo y mucho dolor. Y dice de que Michael Kennedy después falleció jugando a esquí. Él estaba jugando a esquí, pero hay algo que me impactó. Él se fue a jugar a esquí sin, ¿cómo se llaman esos palitos? Sí, los soportes. Los esquí. Se metió y se fue en una pendiente. Se cayó debajo de un árbol, se cayó y se murió. ¿Qué quiero decir? Hay accidentes que se cumplen por imprudencia. Las reglas dicen que él tiene que llevar esquí y no la llevaba. O sea, nosotros nos cuidamos un pedacito y enseguida le vino un seguimiento. Es bueno. Cuidado con la imprudencia. Seamos prudentes. No le demos papaya al diablo. Sigamos. Después, otro miembro de los Kennedy muere con su esposa en un accidente aéreo. Esa es otra generación. ¿Cuántos hay? Otro aéreo. Y que lo trae con la esposa. Es diferente. Después, uno de los jóvenes, ahora con ya los jóvenes, y este también muere, se suicida. Primero comienza con sobredosis y esta ahora viene y se suicida. Mira, este es el problema. Sobredosis de droga. Otro, también Saul,
una joven linda, hermosa. En agosto, miren que si miramos las fechas, agosto, mayo, son los que más se repiten. Y el último hijo murió ahogado. El hijo salió con el papá y murieron ahogados. Tremendo. Dios no quiere eso. Ahora, ¿cómo nosotros salimos de esto? Hay una solución y se llama Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibiéramos la promesa de Dios. Entonces, miren, esto es necesario. Cuando entramos a Cristo, ¿creemos realmente lo que Jesús hizo en la cruz? ¿Qué hizo Jesús? Él echó sobre él la maldición que nos iba a sobrevenir por la desobediencia, la echó sobre él. Esa herencia él la tomó y a nosotros nos entregó la herencia de bendición. ¿Pero lo crees? Y hay otra clase de maldiciones por las palabras que se lanzan, maldiciones que lanzan los padres a los hijos, los jefes a los empleados. Esto es terrible, pero también maldiciones que los gobernadores de las tinieblas, los brujos, lanzan contra una iglesia, contra los pastores, contra los miembros. Pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que aprender a adueñarnos de las promesas. Dice en el nombre poderoso de Jesucristo que si eso está pasando en tu vida, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Anulo toda acta y decreto que es contrario al destino de Dios sobre mi vida, la anulo, la rompo, la deshago. En el nombre de Cristo Jesús. Yo todos los días hago esa oración. Porque reina las tinieblas a su oposición. ¿Y qué saben que hacen ellos? Ellos comienzan a buscar el registro de los antepasados con sus demonios para ver qué derecho hay para activar cosas en tu vida. Así como cuando una persona comete algo, un delito, lo están buscando, pero se esconde y lo coge la policía y ven el registro, ya, igualito queda. Los antecedentes. Entonces, esto es verdad. Pero Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero, tengo que reconocer y aceptar lo que Jesús hizo en la cruz. Allí comienza. Reconoce lo que hizo en la cruz hace muchos años. Reconócelo, acéptalo y recíbelo. Segundo, es necesario arrepentirse. Cambiar la manera de pensar. Cambiar tu manera de vivir. Reconocer esa actitud de rebeldía y de rebelión que hemos estado y cambiar. Es necesario arrepentirnos. También es necesario, primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiesa tu pecado, no ocultes nada, confiésaselo a Dios. También hay otra parte, y es que dice Marcos 11:25: cuando estén orando, perdonen todo lo que tengan contra alguien, para que su Padre que está en el cielo también les perdone sus pecados. Pueblo de Dios, perdone. Porque no perdonar es una puerta donde llegan muchas cosas. Es necesario perdonar. Segunda carta a los Corintios 6, del 14 al 15 dice: ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Entonces no se junten con ellos. ¿Acaso hay algo en común entre justicia y injusticia?
¿Cómo puede estar la luz junto con la oscuridad? Es que puede haber un pacto entre Cristo y Satanás. ¿Qué puede haber en común entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? Nosotros debemos renunciar a todo contacto con el ocultismo. Aún personas que practican ocultismo es necesario, porque como ustedes no estén más fuertes en su relación con Dios, podrían ser arrastrados otra vez a ser aprendices. Abraham, Dios le dijo que dejara su parentela para ir a poder alcanzar el propósito de Dios. Aquí hay personas que necesitan alejarse de esas personas que practican ocultismo si en verdad quieren alcanzar el propósito de Dios. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.